Y las bodas colectivas rompieron récord el sábado pasado en el Zócalo capitalino, ya que 3,400 parejas se reunieron para darse el sí y realizar su matrimonio por lo civil. A la ceremonia se registraron parejas de la Ciudad de México, extranjeras, así como 135 parejas de la comunidad de la diversidad sexual. El evento fue encabezado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el director del Registro Civil, Antonio Padierna Luna, el consejero jurídico y de servicios legales, Manuel Granados Covarrubias, y varios artistas, quienes fungieron como testigos de estas uniones. El jefe de gobierno manifestó que esta ceremonia representa el derecho a amar y formar una nueva familia aquí en la Ciudad de México. Y justamente hablando de bodas colectivas, vamos a conocer la historia de Fernando y de María, que ellos unieron su vida precisamente en este evento. Fernando y María del Carmen fueron una de las 3,400 parejas que llegaron al Zócalo este sábado pasado para darse el sí acepto. Su historia de amor inició hace un año sin importar la distancia. Yo no soy de aquí, soy de Poza Rica, Veracruz. Yo lo conocí allá, yo tengo un trabajo en un restaurante, ahí lo conocí, ahí empezamos. Me agradó mucho porque es bien alegre, bien alegre. ¿Cómo fue que usted se acercó? Pues nació solito. Ambos cumplieron con los requisitos para poder realizar su matrimonio civil en la Ciudad de México. No fue muy difícil, fíjate, la delegación de donde es él fuimos y llegamos una solicitud, me preguntaron, traje mis documentos y fue fácil. El momento llegó, terminó la espera y ambos ingresaron a la plancha del Zócalo para iniciar así el sueño de casarse. Estoy muy emocionada, muy contenta, esperé este momento para hacer mi compromiso ya fijo con mi futuro esposo y me da mucho gusto estar aquí. Como ellos, miles de parejas iniciaron una nueva etapa en sus vidas, formando una nueva familia en la Ciudad de México. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.